Bueno, a esta hora de la mañana un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Son las 7:07 de la mañana. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan de verdad. Y como siempre les decimos, despiértate, despierta Bucaramanga, despierta Colombia, despierta tú que duermes, levántate y resplandece, porque este es el día agradable que hizo Papá Dios para ti, para mí y para todos nosotros. Por tanto, vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos en este maravilloso día. ¿Que las cosas no van bien? Sí. De pronto no van bien para muchos, para la gran mayoría. Me apunto ahí. Pero no importa, hay que ponerle el lado amable, hay que mirar el lado amable de las cosas. Y bueno, hoy con un tema bien especial, ya lo habíamos tenido la oportunidad de tratar en compañía de mi esposa, el poder de la palabra, pero esta vez vamos a trabajarlo desde el punto de vista psicológico, ya especializado, ya con otros temas, desde otro punto de vista, vamos a verlo, aunque también no podemos dejar a un lado la palabra de Dios, porque es algo sumamente importante. Por eso, si usted está ahí, nos está viendo en este momento, voy a pedirle que se quede con nosotros, que mire un momento el programa, porque vale la pena que usted aprenda algunas cosas en este tiempo de esta cuarentena. Es algo sumamente importante, de verdad que sí. Por eso lo invito para que se quede y comparta el programa, que se quede con nosotros. Bueno, como les decía, hoy era el día de ayer, pero ayer estuve un poquito indispuesto de salud y por esa razón pues no pudimos hacer programa. Pero ya hoy nos levantamos, ya estamos mejor. Quiero decirles que no tengo tos ni tengo fiebre. El resto estoy supremamente bien. No, estoy bien, gracias a Dios. Resulta que me puse a hacer un baño y me dio por limpiarlo supremamente bien y le eché un líquido, un químico, y el químico pues causó cierta irritación, el olor. Entonces, bueno, aprendí algo, que no hay que ayudar a hacer aseo. No. Por allá escuché una voz. Escuché una voz. Sí, hay que hacer aseo, claro que sí. Hay que ayudar, hay que atender a la esposa, la familia, hay que ayudarle, de verdad que sí, a todos. Y bueno, a esta hora de la mañana, saludo a alguien que habla por allá, a ver, en el fondo. Buenos días, mi amigo psicólogo, doctor, especialista, ¿cómo está usted? ¿Qué más, Jorgito? Dios me lo bendiga. Esperancita. Excelente, gracias a Hágalo Dios. bien. Aquí toca decir es bendita criada. No, es que imagínese, si uno no ayuda en la casa, ¿sí o no? Sí, ¿Usted sí señor. ayuda, Oye, se hace Jorge, aseíto en la casa? el aseo de vez en cuando, pero tengo adjudicado un terreno aquí que se llama lavaplatos. Ese es suyo. Ese parece que fuera mío, sí, señor. Sí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, mi doc Salamanca, hoy tenemos un tema bien especial que es el poder de las palabras. Sí, señor. Un tema que de verdad que yo invito a la gente para que se siente, para que se tome el tiempo y lo escuche, porque en este momento de encierro es muy importante tener en cuenta lo que hablamos, lo que decimos. Lo que Porque declaramos. primero lo que declaramos, correcto, Paz. Porque primero las palabras, hay que recordar que la palabra tiene poder. Si usted no ha visto nuestro programa anterior del poder de las palabras, lo puede buscar en YouTube, en Pijama con Papá Dios. Ahí lo puedes encontrar, o por este mismo medio en Facebook. Ahí puedes ir y buscarlo, el poder de las palabras. Y el de hoy vamos a trabajar algo parecido. Ya llevamos varios días de cuarentena, ya llevamos varios días de este encierro y cada vez se vuelve más, aunque entre comillas podemos salir, pero aunque podamos salir, hay un miedo al salir. No quiere uno salir. Ayer vi un video de un man así como yo, acuerpado, fuerte, grande, musculoso, y le dio coronavirus. No sé si lo viste, Paz.
Sí, sí, lo vi. Y el cambio fue total. Entonces, de verdad que como que uno no quiere salir. No sé usted, pero a mí me pasa eso. ¿Sí? Y Así. entonces uno tiene que estar encerrado, no solo por las circunstancias, sino porque, no solo por la orden, sino también porque hay unas circunstancias que, pues, uno dice, mejor me quedo en casa, ¿cierto? ¿Cómo ve este tema usted desde el punto de vista psicológico, mi amigo Bueno, Germán? bueno, ahorita, primero que todo, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos van a ver, los que nos están viendo en este momento. Es difícil tocar este tema porque en nuestro ambiente cristiano tenemos la tendencia, Jorge, a creer que en pequeños detalles como la forma de hablar, de pensar, en el comportamiento, nosotros no necesitamos consejo de nadie. Y esto contraría mucho lo que a diario predicamos, porque si usted se da cuenta, en una iglesia siempre se va a hablar de cómo mejorar el pensamiento, la conducta y las emociones. Pero se espera siempre, o sea, por un lado siempre predicamos de eso, ¿cierto? Y por otro lado se espera siempre que el cristiano responda de manera casi perfecta. Entonces, si unimos esos dos conceptos, sacamos una conclusión. El cristiano en medio del coronavirus debe responder de manera positiva. El cristiano en medio del coronavirus no puede sentir miedo. El cristiano en medio del coronavirus no puede flaquear. No, 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 no. Aquí esta pandemia nos está enseñando es a todos. Aquí no hay que distinguir entre cristiano y no cristiano. ¿Cuál es, creo yo, que es el punto o la diferencia en todo lo que hablamos acá en aspectos psicológicos? Que nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia de Él. Entonces, cualquier concepto correcto, psicológico, en un cristiano, pues toma más valía y endereza el concepto hacia el propósito que Dios diseñó la psicología de una manera correcta. En otras palabras, nosotros conocemos cuál es el camino, la verdad y la vida. Entonces, conceptos como pensamiento, que lo hemos tratado, el poder de las palabras, la resiliencia, cuando hablamos del afecto, si le añadimos a ese concepto el Espíritu Santo de Dios, que es el que revela toda verdad y que escudriña lo profundo de los corazones, aún lo profundo de Dios, dice la palabra, pues nosotros estaremos pensando, actuando y sintiendo de la manera correcta. Entonces, Así frente al es. coronavirus, lo que nosotros tenemos es que todo ese mar de emociones que sentimos todos los colombianos y los habitantes de este planeta frente a un virus que es terrible, pues simplemente cuando lo llevamos a la presencia del Espíritu Santo, pues nos da la fortaleza para continuar. Si estamos tomando las medidas de bioseguridad, nos hace más responsables, no nos hace criticones frente al gobierno y las medidas que están tomando, nos hace que nosotros oremos por esas autoridades. Esa es la diferencia. Por eso a mí, Jorge, no es que me dé, así me da rabia, hay que decirlo, cuando pastores extremistas, así les llamo yo, comienzan por las redes sociales a mandar mala información y hablar de manera equivocada asuntos que tienen que ver con toma de decisiones gubernamentales. Y lamentablemente estas personas influyen sobre masas. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad de nosotros cuando hacemos este tipo de programas o cuando influenciamos a otras personas, y los que son pastores aún más y líderes, pues nosotros los que somos líderes, pues aún más, porque cualquier cosa que digamos influencia sobre otras personas. Entonces, si frente al coronavirus decimos que es un plan del gobierno para que no salgamos, pues la gente le va a echar la culpa, ¿a qué? Al gobierno. Es increíble, Jorge. Mire, yo he hablado con personas que tienen títulos universitarios y se atreven a decir que el coronavirus es un montaje, cuando los muertos dan testimonio de lo que es el coronavirus. Finalmente, un virus, una pandemia que está arrasando, ayer completábamos más de 10 millones de personas muertas a nivel global, y en Colombia fue el día en que más se dispararon los casos, y ya llegamos a 100,000. Yo le decía ayer a uno de mis hijos, es muy probable que lleguemos este fin de semana a los 100,000. No, llegamos ayer a los 100,000. Entonces, esto es una realidad, esto es algo que debemos aterrizar nosotros los cristianos, y que vuelvo y le repito, no hemos hablado de la parte doctrinal. Aquí siempre hablamos, bueno, sí mezclamos la parte doctrinal, pero no es un mensaje eclesiástico. Pero si vamos a un mensaje de la palabra concreto con respecto a la iglesia en tiempo del coronavirus, está en Romanos
pero no me acuerdo, creo que es 8:19, si no estoy mal, me corrigen, donde dice que la creación pide una respuesta de los hijos de Dios, la naturaleza. O sea, la respuesta la tiene la iglesia. Aquí no se trata de que simplemente yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo ya me salvé. No, señores, aquí se trata de que hay una humanidad, una sociedad que está pidiendo que la iglesia responda, que diga, hay un sentido de esperanza. Pero si nosotros la esperanza que le vamos a dar a la gente es, nos están invadiendo los alienígenas, esto es un complot de China para destruir la economía, viene el virus del marrano, lo están mejorando, imaginen el caos que genera eso. Y por el otro lado estamos predicando lo contrario, Jorge. Solo terrible, que por otro lado estamos diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, pero increíble, a veces pareciera ser que esas palabras las decimos cuando queremos tener a las ovejas diciendo pero cuando tenemos que decir la verdad, no la encaramos con los pantalones que Dios nos debe dar a todos nosotros. Si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y lo vamos a poder, pero demos una respuesta positiva. Bueno, vamos a mirar algo, Germán, porque lo que tú dices es verdad, ¿sí? Pero no hay que olvidar que nosotros los cristianos también estamos en un cuerpo humano. Y mientras estemos en este cuerpo humano sentimos, nos duelen las cosas, es más, a mí me pellizcan y me duelen todavía, o sea, no por el hecho de leer la palabra de Dios yo ya vuelo y medito. Imagínese, Jorge, usted diciendo, en el nombre de Jesús, este ácido no va a hacer daño. Ustedes lo hubieran visto. Yo debí haber tomado las precauciones necesarias. La verdad iba como a hacer el experimento y seguí, pero debí haberme protegido. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Entonces, y no quiere decir que Jorge no sea espiritual. Claro. Eso es lo que quiero que aclaremos, Paz, porque aprovechando que usted es psicólogo y tiene la parte cristiana, quiero hacerle contarle, abrirle mi corazón. En este momento, pues, como ser humano, me siento un poco triste, decaído, un poco caribajo, porque la parte económica no se ha podido hacer nada. Y bueno, escasea el alimento a veces en casa y eso duele, el no poder pagar recibos, arriendo, estas cosas. Y hoy voy a sincerarme, sí, duele e incomoda, es horrible y causa cierta inconformismo en uno, ¿cierto? Pero ¿cuál es la ventaja que yo tengo? Antier vi una noticia por ahí o ayer que un chico se suicidó, no sé las razones, pero tiempos como estos pueden llevar a las personas a cometer actos como estos porque no es fácil este encierro y fuera de eso las deudas y fuera de eso que no haya alimento en casa, todas estas cosas complican. Y hoy lo voy a decir como ser humano, yo he sentido cosas como estas y qué es lo que a mí me ha mantenido, lo que a mí me ha levantado, la palabra de Dios. Por eso para mí este tema es supremamente muy importante que usted lo escuche. Si usted tiene dificultad, si tiene problemas, escúchelo, porque se puede ver identificado en mí. No como el super espiritual, sino como la persona que siente, que le duele, que está en este momento pasando una circunstancia difícil. ¿Y cuál es la diferencia o cuál es la ventaja que yo tengo? La palabra de Dios, a Cristo. Yo tengo una esperanza, una fe en que esto saldremos adelante, en que todo esto va a cambiar y en que Dios es mi proveedor. Entonces yo deposito toda mi carga en Papá Dios. Esto es lo que yo hago como cristiano. Por eso para mí el programa de hoy es importante y escúchelo porque el poder, lo que hablamos, lo que decimos, lo que declaramos con nuestras palabras es supremamente importante. Si yo en esta circunstancia empiezo a declarar que no, ya no puedo más, ya no tengo nada, oportunidad, no hay nada que hacer, pues puedo correr a cometer actos que no son los correctos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago, Paz? Callar. Me quedo callado, un poquito bajoneado, sí, no lo discuto. Me quedo callado y empiezo a crear cosas, a hacer cosas. Esto es lo que yo hago. Y obviamente refugiarme en la palabra, en que Dios es mi proveedor.
en que yo dependo de Él, no de mí, ¿cierto? Jorgito, Pero Jorgito, pasan siempre, estas cosas. siempre que tocamos cualquier tema, debemos tener en cuenta algo a nivel cristiano y a nivel global, cualquier circunstancia. Siempre la respuesta será la misma: volvamos a la cruz. Entonces yo utilizo una palabra muy común en mi vida, y es volver a lo básico. Y este es un tema de reingeniería. Alguna vez hablaremos de empresa acá y será emocionante hablarlo, pero cuando uno tiene problemas o cuando uno siente que las cosas van como en contravía y usted no sabe qué hacer, simplemente volvamos a lo básico. ¿Qué es lo básico? Encerrarte uno en un cuarto, derramar el corazón delante de Dios y acordarse y volver a la cruz y recordarse de dónde Dios lo sacó, y toda la mente comienza a despejarse. Bueno, Jorito, ¿le parece que entremos en el tema directamente? Dale, perfecto. Este es un Listo, tema que hay que escuchar con atención. listo. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y quien la ama comerá de sus frutos. Si vamos a Santiago, tú tienes esos versículos, más adelante los tocaremos. En Santiago dice que de una misma fuente no puede salir dos tipos de agua, y que un pequeño fuego esté en un bosque, refiriéndose a la lengua. Hay muchos versículos que hablan de la lengua. Voy a hablar primero de la parte psicológica para terminar con un ejemplo poderosísimo que lo dio el mismo Jesús del efecto de las palabras sobre las circunstancias, y eso nos va a poder ayudar a todos nosotros. Y haciendo una aclaración, Jorge, con respecto a lo que tú decías, a veces la gente nos ve a nosotros como inmaculados. Entonces la gente dice, uy, esta persona no debe pasarle absolutamente nada. Para poner un ejemplo con respecto a psicología, uy, este psicólogo debe tener un hogar donde los hijos, no, todos los días se cometen errores con ellos, con la esposa, y aquí es un aprendizaje absolutamente para todos. Bueno, yo quiero centrarme más que en la lengua. ¿Te acuerdas cuando te pregunté que cuánto medía la lengua? ¿Encontraron cuánto mide? Sí, decía por ahí que 10 centímetros de longitud. 10 centímetros Sí, de longitud la lengua. Pues sí. no, la lengua mide más o menos unos más de 20 centímetros, Jorge. Más de 20 Y centímetros, pero yo conocí una señora que tenía la lengua más larga, mejor dicho, que caminaba y se la tenía... pisaba. Ay, Dios mío, señor. Y bueno, y bueno, no vamos a hablar del órgano, porque la lengua es el órgano. Acá vamos a hablar del poder de las palabras. Cuando hablamos del poder de las palabras, necesariamente tenemos que hablar de comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, tenemos que tocar los tres aspectos, ¿sí? Que son las palabras, que es lo que decimos, el tono. O sea, las palabras, ¿de dónde vienen? Las palabras vienen del proceso que se genera en el pensamiento de una idea, que finalmente se expresa a través de los labios y del movimiento de la lengua al pronunciar fonéticamente las palabras, unas sílabas, ¿sí? Son las palabras. El tono en que se dice, ya hablamos de cómo lo decimos. Esto nos implica a nosotros necesariamente una emoción, una forma de sentir. Y cómo actuamos nos implica necesariamente una conducta. Entonces, pensamiento, cómo actuamos, sentimientos y conducta. Eso tenemos que tener clarito y bien en cuenta. Y yo quiero, para tomar el tema, porque es que el tema, porque está muy viciado en este momento, donde se utiliza mucho el término coach, que es entrenador. Usted ve y todo, que la mayoría arman una conferencia en torno a esto, y la gente paga miles de pesos por escuchar, incluso cristianos, por escuchar lo que ya está escrito en la palabra de Dios, que es el mejor coach que nosotros tenemos. Pero aquí lo importante no es simplemente hablar del poder de las palabras, sino ponerlo en práctica. Y vamos a ponerlo en práctica, y lo voy a poner en práctica a través de un concepto. El concepto es muy clarito, que lo que nosotros deseamos, eso decimos, y lo que nosotros pedimos o decimos de la manera que decimos, eso recibimos. Eso lo tenemos todo, ¿qué? Claro. Ajá. ¿Sí o no, Jorge? Ajá. O sea, nosotros aquí no hemos descubierto nada. Pero lo que me llama la atención es que neurológicamente el cerebro no entiende mensajes en negativo. ¿Sí sabías eso? Él no entiende. Se lo voy a poner vamos a dar un ejemplo.
Voy a poner un ejemplo claro. Si yo te digo a ti, no hay atardecer, ¿tú qué piensas? Pues algo feo, horrible, no sé. No. Por lo menos yo te digo, no hay atardecer. ¿Qué es la primera imagen que te viene a la cabeza? Que eso es falso. Un atardecer. ¿Sí o no? Bueno, listo, sí. Búsqueme una representación gráfica en tu cerebro de no hay atardecer. Ajá, No, un sí, atardecer. O sea, tu memoria no la tiene, ¿sí me entiendes? Porque tu memoria tiene, es que el atardecer, cuando tú escuchas no hay atardecer, lo que tú haces es desglosar la frase. Y dice, en este momento, la imagen que yo tengo en mi cabeza, no la hay, no existe. ¿Por qué? Porque estamos en la mañana. ¿Sí me entiendes eso? Sí, sí, o sea, tendría que haber algo que no estuviera en nuestra mente para que no existiera. Exactamente, el no atardecer no existe, o sea, no lo hay en nuestra cabeza, pero el atardecer, ya lo tenemos. Y si nosotros supiéramos eso, simplemente eliminaríamos el término no en la parte de actuar y en la parte de cómo hablamos frente a ciertas circunstancias. No hay dinero, muéstrenme un no hay dinero. O sea, ¿qué representa no hay dinero? Sino muéstreme ese concepto. Pero si yo le digo a usted, muéstreme el concepto dinero, enseguida usted lo tiene en su cabeza. Entonces, si Dios diseñó el cerebro así, es porque quiso ayudarnos para que nosotros lo pensáramos siempre teniendo la esperanza de que las cosas iban a mejorar. En positivo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Pensar siempre. En positivo. Nosotros le enseñamos a las personas que no tenemos que utilizar 3 palabritas clave. No tengo, no sé, no puedo. ¿Sí? En lo malo, en lo negativo. Y muchas otras que vamos a ver ahorita, pero lo que pasa es que en nuestro actuar se ve reflejado a veces todo lo contrario. Entonces tengamos en cuenta que neurológicamente estamos diseñados, es para siempre pensar en positivo y de manera correcta. Ahora, ¿este concepto es para cristianos? No, Dios nos hizo a todos, cristianos y no cristianos, Él es el creador de nosotros. Entonces esto también lo tienen los no cristianos. Lo increíble es que hay gente no cristiana que encontró ese concepto, empezó a aplicarlo y les va bien. Y hay gente que es cristiana, pero como no conocen el concepto, les va mal. Increíble esto, ¿no? Entonces, cuando les va mal a las personas que no se comportan bien, ¿sí? Empezamos a justificar a ellos y no basándose en nuestras premisas. Entonces decimos, el sol alumbra para todos. Con razón a él le está yendo bien y a mí me está yendo regular. No, mi hermano, lo que usted no el principio está correcto, pero usted lo que no ha querido entender es que hay algo en usted que está fallando. Y es probablemente que usted, cuando le dicen no hay atardecer, piensa en todo lo negativo, menos en los atardeceres tan bonitos que Dios le ha permitido a usted ver durante toda su vida. Es algo bien complejo. Ahora, eso se llama memoria implícita. En otras palabras, lo que estás diciendo es que lo que pensamos es sumamente importante y que hay un versículo, no me acuerdo dónde, pero está en la Biblia, dice que las bendiciones nos alcanzarán. Y a veces nosotros los cristianos no lo creemos. No creemos que las bendiciones vienen detrás de nosotros y que nos están alcanzando. O sea, si no estoy mal, está en Deuteronomio 28 cuando dice maldición y bendiciones. Sí, si no estoy mal. Ahora, Jorgito, ¿qué es la memoria implícita? La memoria implícita es un tipo de memoria en que las experiencias previas nos ayudan a la realización de una tarea. ¿Sí? Sí. Que seamos conscientes de que tenemos esa experiencia. Es decir, que lo que hemos vivido anteriormente queda guardado en la memoria y eso da fruto en el momento de actuar. Esa memoria se llama memoria implícita, es lo que yo acabo de decir. Pero hay un experimento que vale la pena hacerlo en este momento, basándose en un efecto que se llama el efecto priming o priming. Es que yo para el inglés sé toser, o el efecto primado, y que tiene que ver con la memoria implícita. Y voy a hacer el experimento contigo porque es muy natural y con las personas que nos rodean. Piense en un número, en un número cualquiera del 1 al 9. ¿Listo? ¿Ya lo pensó? Ya lo pensé. Ahora multiplíquelo por 9. ¡Oh!
¿Listo? Ya lo tiene. Sí. Si el resultado le dio uno solo, déjelo Sí. así. Pero si le dio dos números, sí, ya lo tiene. Ya. Si le dio dos números el resultado, súmelos. Tenga el resultado ahí. ¿Listo? Ahora quítele 5. Híjole. Listo, ok. Listo. Al Sí. resultado, ese resultado que le dio, póngale una letra. ¿Ves? Teniendo en cuenta que el 1 es A, el 2 es B, el 3 es C, el 4 es D, el 5 es E, ¿sí? Póngale una letra. Sí, ¿Listo? ¿listo? Ya le puso una letra. Si Sí. cuando tú multiplicaste, la primera que te dije, cuando tú pensaste en un número y lo multiplicaste, te dio solamente un número, pues a ese hay que quitarle 5, ¿sí? Pero mientras tanto sigamos. Listo. Listo. Ya le quedó el número, ya le Sí. puso la letra, ¿cierto? Sí. Piense en dos cosas. Piense en un país que comience por esa letra y piense en un animal que comience con la letra que le sigue. Listo. Ah, espere, con la letra que le sigue. Sí, listo. Listo, ya. El país que usted pensó es Dinamarca y el animal es elefante, ¿sí o no? Sí. Sí, 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 sí. Y estoy seguro que si la pastora lo hizo, también pensó en lo mismo. Pregunta, ¿hay otro país diferente a Dinamarca? Con la letra D, no. Sí. Sí, Sí, Dubái. ¿cuál? A ver, ¿cuál? Dubái. Uy, Dubái. sí. Pero Dubái. dígame cuántas veces nosotros hemos hablado de Dubái. Si lo vemos tan lejos, donde un tinto cuesta $15,000. Y lo sirven con polvo de oro de paso. O sea, Dubái no es un idioma. Dubái no es un idioma que manejemos todos los días. Pero Dinamarca, lo has escuchado desde pequeño todo el tiempo, ¿sí o no? Sí, lo he escuchado más por el fútbol todo. Listo. Ahora, elefante. Pensó fue en el elefante, ¿verdad? El elefante, sí. ¿Por qué no pensó en el erizo? Porque es más común el elefante. ¿Sabes por qué? Viene rápido a la mente. ¿Y por qué? Porque de primaria te dijeron la E de ¿qué? De elefante. De elefante. Y cuando pensamos en la E y vemos en la cartilla Coquito, ¿qué venía de primero? Ajá. El elefante. ¿Cuándo venía el bendito erizo? Nunca. Entonces, ese efecto primado de la memoria implícita que nos dejaron guardado desde que crecimos en nuestro cerebro, el país Dinamarca y el animal elefante, es lo que nos hizo generar ¿qué? Una respuesta. Lo demás fue que es un truco de inducción a través del número 9. Número 9 se multiplica por cualquier número a excepción del 1. Se suman los dos y da 9. Y se le resta pues 5 da 4. O sea, siempre dará 4. Fue una forma de yo inducirte al ejercicio. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero acá lo que hay que analizar es la memoria implícita de que Jorge, Germán, Sammy, todos los que nos escuchan, crecimos con el nombre del país más común con la letra D, que es ¿qué? Dinamarca, ¿cierto? Ahora sí se pone de moda en estos tiempos Dubái porque muestran todo lo que hay allá de esplendor, de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y elefante porque es el animal que nosotros siempre nos dieron con la letra E de primero, ¿cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo total. Entonces, cuando nosotros crecemos en la vida, escuchando palabras, siendo criados de una manera, con los pensamientos negativos en nuestra vida, de no se puede, hoy no hay, lástima que tal cosa, estoy pasando por una dificultad, etcétera, 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 eso va creciendo con el niño hasta convertirnos en adolescentes y en adultos, y eso es lo que nuestra memoria trae en el presente cuando nos enfrentamos a una circunstancia. Por eso yo digo que este coronavirus está midiéndonos a nosotros todo lo que recibimos durante años en la iglesia, y que si sacamos una evaluación, algunos podremos salir rajados, porque tanto culto, tanta oración, tanto ayuno, que siempre fue lo primordial y que siempre debió haber sido lo primordial, ahora se nos está evaluando sobre todo lo que recibimos de tantos seminarios, tantos estudio, tanta cosa que recibimos. ¿Dónde está el fruto en la reacción frente a las circunstancias nosotros como iglesia? Es decir, ese es el problema. En este momento,
Paz, perdón, en este momento estamos pasando la prueba. Este es el momento de aplicar y de mirar todo y poner en práctica todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. O lo Pero hemos te hago una aprendido de pregunta. verdad o lo decimos solamente por decirlo. Pero te hago una pregunta, querido hermano cristiano, evangélico, apostólico y bumangués. ¿Conocías el efecto priming? No. Ah, bueno, aquí es donde vienen y donde surge la circunstancia frente a muchos criterios de las iglesias, donde el hablar de psicología, el hablar de sexualidad, hablar de patologías desde el púlpito, no se puede porque la gente se dedica. No, esto hay que hablarlo, mi hermano, porque por no hablar esto, lo que está funcionando mal es la idea en el cerebro. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro, y es que Dios lo dijo, lo mencionamos la semana pasada: transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios ya lo sabía y se lo voy a demostrar ahorita más adelante. Él sabía el efecto priming, cómo funcionaba. Él fue el que lo creó, los hombres lo descubrieron. Ahora, con este efecto tan sencillo, era para poner un ejemplo, para decirles cómo la memoria implícita, incluso siendo cristianos, llega en las circunstancias y nos piden una forma de reaccionar de acuerdo a todo lo que recibimos mientras crecimos. Pero acá hay algo importante, que cuando la Biblia dice, mas nosotros tenéis la mente de Cristo, quiere decir que viene una renovación de nuestros pensamientos, y esa memoria implícita con el poder del Espíritu Santo, ya no necesitamos lo que hacen los terapeutas, regresión, ya no necesitamos simplemente positivismo, ya no necesitamos asistir a seminarios donde le ponen a usted a repetir lo creo, que los seminarios son buenos en el sentido de que usted aprende un concepto como este, pero en la práctica, por Dios, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo y nosotros debemos ya cambiar la manera de hablar por la revelación del Espíritu Santo. Y acá viene una circunstancia que tenemos que ser claros y precisos. Es de verdad lo que nosotros predicamos y declaramos, de leer la palabra de Dios, de tener fe, se ve manifiesta en las palabras. Y tal vez le hemos entregado muchas áreas al Señor, pero de verdad Dios es el que gobierna nuestro cerebro. Eso es una buena pregunta. Continuemos. Mi hermano, por lo menos hicieron un experimento, o se hace un experimento, o hicieron un experimento con unos no niños, sino con unas personas. Los pusieron a hablar del mismo tema, pero con diferentes términos. Entonces hablaron de tecnología, pero hablaron de tecnología y mencionaban mucho la palabra vejez, y al otro grupo le hablaban de tecnología y mencionaban mucho la palabra joven. Lo curioso es que cuando se les hizo un llamado, se les dijo, necesito que vengan rápido, ahí pasen al otro salón para continuar con el experimento. Increíble, pero los chicos o las personas que tenían la palabra vejez todo el tiempo pronunciada en lo que tenían que hacer, caminaban más lento que los demás. Y aquí no estamos discriminando al adulto mayor, pero es natural que un adulto mayor ya no camine lo mismo o se mueva con la misma destreza que una persona de 20, 30, 40 años. ¿Sí me entiendes? Sí, esto, sí. Jorge? Entonces, la palabra vejez empezó a hacer su efecto en la cabeza. Ese es el efecto priming, se llama el efecto primado. Y frente a eso, nosotros tenemos que sacar unas conclusiones, como cuáles. Porque cuando tú dices que el poder de la vida y la muerte, que es el principal versículo de hoy, está en el poder, en las palabras, nosotros tenemos que entender cuál es el proceso que está en el cerebro y en el corazón para que las palabras ¿qué? Cambien. Tú le dices al Señor, cambia mi forma de hablar, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que pedir otra cosa. ¿Por qué? Porque volvemos a interactuar las tres cosas que decimos en el lenguaje. Entonces, cuando tú hablas, se involucra el pensamiento, que lo vimos la semana pasada, se involucran las emociones, que lo vimos la primera vez, y ahora se involucra la conducta. Sí, los tres son ejes, pues son como una tríada, como una trinidad, digámoslo así, si cabe el término. Los tres no se pueden desvincular. Tus pensamientos, tu forma de sentir y tu forma de ¿qué? De actuar. Cuando tus pensamientos son de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida, tu forma de sentir va a expresar que esos pensamientos son sanos y por lo tanto tu conducta va a dar un fruto
correcto a la hora de tomar ¿qué? Decisiones. ¿Dónde se altera la cosa? Cuando alguno de los tres, como están unidos, cuando alguno de los tres se elabora de manera correcta, los otros dos también son afectados. ¿Dónde viene entonces que Dios trata con nosotros? Cuando nosotros llevamos cautivo el pensamiento a la cruz del Calvario, y ahora los pensamientos de la cruz nos sacan todo ese vicio que teníamos de pensamientos negativos. Nuestras emociones son sujetas al Espíritu Santo y nuestra conducta da un fruto correcto. Recordemos que la primera vez que se utilizó la palabra pensar es en el Génesis capítulo 6, el versículo 6. Dice, el versículo 5, perdón. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del ¿qué? Del corazón. Increíble. En el primer libro de la historia de la humanidad, en el primer libro, Dios estaba presentándose como psicólogo. Dios estaba diciendo, esto se genera de esta manera. Y los psicólogos duraron miles de años para sacar una conclusión tan sencilla como que las emociones están directamente ligadas a la forma de pensar. Era tan fácil como creer que los pensamientos del corazón están ligados entre sí y simplemente dan el fruto en nuestras ¿qué? En nuestras acciones. Ahora, ¿por qué es importante este tema, Jorge? Sí. Porque los pensamientos y los sentimientos van ligados directamente a la conducta, y nosotros muchas veces atacamos la conducta, pero no atacamos el sentimiento negativo ni el pensamiento negativo. Y es de ahí donde resultan que nosotros como cristianos vamos a un culto, aleluya, gloria a Dios, amén, pero oye, salimos a la realidad, nos enfrentamos a una situación difícil y enseguida el fruto es totalmente contrario a lo que estamos experimentando dentro de la iglesia. Entonces vienen situaciones como el coronavirus y viene la desesperación al máximo y nos olvidamos lo que dice Romanos, derribado mas no destruido. Que eso es un versículo, mi hermano, que nosotros tenemos que recordarlo siempre para alimentar nuestros pensamientos. Es que Dios no solamente pone o permite que la prueba se dé, Él también da la salida. Allá en Romanos 8:28 dice, más que vencedores, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, todos los que ustedes conocen en Romanos, que debemos, con razón, fue la carta que leyó Martín Lutero para salir de su mediocridad en el pensamiento y hacer la reforma que hizo. Jorgito, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Qué pasa con la forma de pensar? ¿Qué pasa con la forma de decir las palabras, con el tono y todo eso? Yo pienso que debemos ir a un punto primordial, y es qué debemos decir y qué no debemos decir. ¿Listo? Ahora voy a mencionar unas frases que a veces se dicen en el argot popular cuando nos asignan una responsabilidad, pero usted vaya pensando en otra que a veces decimos incluso dentro de la iglesia. Vamos a mencionarlos y los vamos hablando. ¿Listo, Jorge? Listo, ok. Listo, entonces por lo menos una frase: no es justo. ¿Está Sí. correcto? Le voy a dar el contexto para que no nos salgamos para que no tengamos un pretexto, como dicen por ahí. Pasa una circunstancia dentro de la iglesia, pasa una circunstancia en la empresa, pasa una circunstancia en la familia, una circunstancia que debió haber pasado a nuestro favor. Por ejemplo, van a promover a alguien en un empleo y resulta que yo llevo 5 años de experiencia, he sido leal, y el que llegó hace 2 meses lo colocan en lugar de mi persona. Entonces decimos, ¿qué es? ¿No es qué? No es justo. No es justo. Es una forma incorrecta de decir las cosas, porque cuando decimos no es justo, damos a entender que carecemos del conocimiento del por qué se tomó una decisión, y en vez de dar seguridad en las palabras, nos estamos mostrando que somos ingenuos, que no conocemos, que no sabemos, porque estamos afirmando no es justo, y la justicia quiere decir con una decisión bien tomada y equilibrada. Entonces nosotros debemos cambiar esa forma de hablar frente a la circunstancia. Uy, no es justo que a mí me esté pasando esto. No, espere un momento, vamos a colocar las cosas en el orden correcto y analizar por qué en este momento no nos están dando a nosotros las situaciones como debieran darnos, sin compararnos con otras personas, porque hay un salmo que es el Salmo 73, donde Asaf, el músico, dice, en cuanto a mí, por poco y resbalan mis pasos, porque tuve envidia de cómo le estaban yendo, ¿qué?
a los demás. O sea, no es justo que en este momento el estrato 6 esté recibiendo salarios de millones de pesos, estén yendo a comprar por internet y yo no tenga la plata en esto para resolver lo de mi recibo. Pero esa palabra no es justo, primero nos está sacando la responsabilidad y segundo nos está diciendo la ingenuidad que tenemos frente al análisis que estamos haciendo. Entonces, lo que debiéramos preguntar es, disculpa jefe, ¿qué parámetros tuvieron en cuenta para no darme el puesto a mí porque yo quiero mejorar, porque creo que me merezco el ascenso? ¿Se oyó distinto? Sí, claro. No es justo, se oyó como una queja. Segundo, así es como siempre han hecho las cosas cuando nos asignan una responsabilidad. Eso se llama flojera, eso se llama no tener creatividad, eso se llama no esforzarse. Y nosotros utilizamos mucho esas palabras y se las transmitimos a nuestros hijos y nuestros hijos también la dicen, perdón. Cuando dicen, así siempre se han hecho las cosas, así Sí. siempre ha sido. Es como una forma conformista de ser uno flojo y de no esforzarse por ser creativo y hacer las cosas de manera distinta. Diferente. Una frase que me gusta a mí mucho: nosotros queremos ver lo que nunca hemos visto, atrevámonos a hacer lo que nunca hemos hecho. Ay, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque usted habla muy psicológicamente. Pues allá en Hebreos, en Hebreos creo que 12, donde dice, es fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no estoy mal, Hebreos 12:2 también, el versículo que es, nosotros no somos expertos en hablar de fe, pero cuando hablamos de fe, somos expertos en desmentir esa fe con las cosas que no hacemos, porque todo se lo queremos dejar, ¿qué? A Dios. No queremos romper paradigmas. ¿Has utilizado alguna vez esa frase? No queremos... ¿Me la repite, por favor? Así es como siempre se han hecho las cosas. O sea, cuando alguien nos dice, bueno, ¿y por qué las cosas las están haciendo así? ¿Por qué no haces esto? No, aquí siempre se han hecho así. Es, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir. De pronto sí, en algún momento... ¿Es una excusa? Sí, de pronto sí se ha mencionado. Es una excusa. Cuando a nosotros nos dicen, lo tercero, cuando a nosotros nos dicen algo incómodo, algo que nos incomoda, y no somos capaces de decir, no, espere, Jorge, a mí no me parece. En vez de decir eso, yo le digo a Jorge, bueno, listo, no hay problema. Parece una frase sencilla, ¿cierto? Una palabra que no implica y no tiene implícito nada, pero cuando decimos de esa manera estamos imponiendo, o sea, estamos aceptando lo que nos están diciendo, pero de manera impositiva. O sea, no estamos de acuerdo, porque el no hay problema ahí no quiere decir que no haya problema, sino que, bueno, hay que hacerlo así y punto. ¿Sí me entiendes? Sí, como usted dice. Sí, aprendiendo mucho aquí, aprendiendo mucho, de verdad que sí. Cuarto, frases como esta es bien interesante. Cuando uno va a decir algo, esta puede ser una pregunta, una idea tonta. Voy a hacer una pregunta tonta. No, nunca debemos hablar así. Nunca hablar, porque eso genera falta de confianza en nosotros mismos. Mire, yo conozco una persona que siempre que va a iniciar un tema dice, usted es un hombre estudiado y un hombre que sabe mucho, en cambio yo, y quiere plantear el tema, y me ha tocado corregirlo porque es una persona que quiero mucho, y le he tenido que decir, no diga eso, no se compare conmigo. Menospreciarse. No se menosprecie, sí, para darle fuerza a su discurso. No, mi hermano, no debemos hablar así. Puede porque ser, eso es falta de algunas confianza. personas utilizan esto como una estrategia para causar en el otro como esa lástima, pero depende con quién se esté hablando, puede ser un arma de doble filo. Porque... No, es que siempre lo serán. Las palabras equivocadas siempre serán armas de doble filo. Sí, la otra persona puede pensar que hay baja autoestima en uno, es verdad. Sí, claro. Quinta frase, lo hago en un minuto. Primero, está postergando. Y segundo, lo utilizamos muy comúnmente. En un minuto voy y pasan 10 minutos. Entonces, ¿para qué mientes? O sea, está mostrando que eres apresurado para salir del problema y no eres reflexivo. Eso pasa ahorita como con lo del coronavirus. Los que ahora están declarando que pronto va a pasar, ¿por qué no lo dijeron desde el año pasado que se venía a venir? Contésteme.
Y ahora sí decimos que esto pronto va a pasar, esto pronto va a pasar. Una forma a veces hasta de manipular a las personas para lograr un objetivo. No, calmémonos, centrémonos, estemos pendientes de lo que está pasando y pidámosle a Dios que esto pase pronto. Pero el tiempo, con toda esa curva que no es curva, sino esa recta que está sucediendo en los casos y que están pensando en otros países, volver otra vez a la cuarentena obligatorio, esto no se trata de que pase de un momento a otro. Aquí, esto solamente la última palabra la sabe Dios y la tiene Él, pero es el único que sabe cómo está manejando su tiempo Cronos con el tiempo Kairos de Él, ¿cierto? Pero aquí yo observo mucha gente predicando y declaro, ¿qué tal? Bueno, ¿y por qué no declaró antes que no venía el coronavirus? Sí. ¿Por qué no declaró desde diciembre que no iba a pasar las fronteras? Y ahora sí venimos a declarar que va a pasar. Esto muestra un apresuramiento frente a un objetivo. Y a veces los objetivos los planteamos, dejémoslo ahí. Lo voy a intentar. Otra fase. No, es que hablemoslo como es como cuando se motiva una ofrenda, hermano Jorge y los que me escuchan. Nosotros no tenemos por qué motivar ofrendas. Si nosotros ya tenemos el concepto claro de lo que es una ofrenda y un diezmo, ¿por qué se tiene que motivar? Es ahí cuando caemos en ese error. Es algo que debería hacerse porque... Y cuando estábamos en el servicio, cuando estábamos dentro del templo, los diezmos y la ofrenda full. Y ahora que estamos por fuera, los pastores tienen que salir a recogerlo. ¿Por qué? Si era algo natural, un concepto bien fundamentado y nosotros lo teníamos claro, nadie nos tiene que motivar ni llamar para que nosotros diezmemos y ofrendemos. Punto. Así es. Punto para que usted no es que callado, ¿no? Sexto, dejemos los comerciales ahí. Sexto, lo voy a intentar. Eso suena a algo tentativo, eso suena a mucha inseguridad. Vamos a ver si lo podemos hacer. No, mi hermano, lo voy a hacer o no puedo hacerlo. Simplemente en este momento porque no hay esta circunstancia ahí. Pero no, lo voy a intentar. A lo mejor, de pronto, quizás lo voy a intentar. Voy a ver qué pasa. Es completamente inseguro. Me llama la atención cómo la seguridad tiene que ver mucho con los frutos que nosotros esperamos en nuestra vida. Jorge, ayer me llamaba una amiga para una psicóloga, se estaba presentando a entrevistas de trabajo y ya ha perdido 2, porque en la primera le preguntaron cuál era su enfoque y ella iba pensando, nunca había presentado, a pesar de que ella las hace, nunca había presentado una entrevista de trabajo. Y en esas entrevistas muchas veces uno cree que van a preguntar cosas del otro mundo y lo que preguntan son cosas muy sencillas. Entonces ella se preparó para impresionar al que le iba a preguntar. Cuando llegan y le preguntan cuál es su enfoque, quedó en las nubes. Y porque cuando a uno como psicólogo le preguntan cuál es su enfoque, uno tiene que decirlo rápido, porque es natural, porque uno vive inmerso y uno ya sabe en dónde Dios lo usa y en qué se especializó, en qué estudió. Y si a mí me preguntan, mi enfoque es en familia y mi enfoque es en grupo. ¿Sí? Cuando presentamos los proyectos, usted se ha dado cuenta, Jorge, que simplemente hablamos de las características de familia y las características de grupo. Eso da seguridad a la hora de una entrevista. Y lo segundo, me llamó la atención porque le preguntaron, ¿quién eres? Y quedó en las nubes. Ella iba preparada para que le preguntaran, ¿conoce algo de la empresa? ¿Sabe algo de procesos de recursos humanos? Todo menos que le preguntaran la pregunta básica que cualquier ser humano ya debiera saber responder, es ¿quién soy? ¿Sí me entiendes? Entonces la seguridad no es producto de lo que yo aprenda, la seguridad es producto de una memoria implícita que exige un pensamiento, un sentimiento y una conducta, y que a través de los años, cuando se crearon los hábitos, ahora genera una respuesta casi que inmediata y espontánea de lo que yo soy. Es decir, todo lo que nos ha sucedido nos forma y nos hace ser quien somos. Claro, incluyendo, recordemos una cosa, hay algo que se llama en psicología terapia racional emotiva, que son una terapia que trata con ideas irracionales, cambiarlas por ideas racionales, por lo tanto la conducta va a mejorar. Un no puedo hacerlo por un estoy completamente facultado para hacer las cosas, resultado, opero bien una máquina. ¿Sí me entiendes? Sí, pero si la idea irracional en la cabeza es, por ejemplo, todos los hombres son iguales, la idea irracional es todos los hombres son iguales, el sentimiento es de frustración frente a un hombre que falla, el resultado de la conducta, ¿cuál va a ser? Separación. Cuando hablamos así, o sea, estamos esperando que eso suceda.
Cuando hablamos de otra manera, simplemente se presentan las circunstancias y tomamos decisiones frente al perdón y continuamos o no continuamos. Mira que en la palabra de Dios nos lo dice, y hay un versículo que reza así: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros sentimos, eso mismo es lo que vamos a expresar, lo que vamos a hablar. Pero entonces hay que unir todo. Como es, de la abundancia del pensamiento del corazón habla la boca. Correcto. Hay que unir todo. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso debe ser coherente con lo que siento y con lo que hablo. Hay personas que sienten una cosa y están pensando otra y hablan otra. O sea, ni siquiera las tres se concuerdan. Ninguna de las tres. O sea, es completamente desconcordante, si se puede decir esa palabra. Entonces, ¿qué debemos tratar? De que lo que estamos sintiendo... Eso, yo desconcordo, tú desconcordas, él desconcorda. Bueno, anotémosla, puede ser válida. Yo la inventé. Es que hay que hacer cosas nuevas y yo la hice nueva, listo. Hágale, entonces, ¿qué era lo que iba a decir? Es importante que lo que sentimos de verdad sea lo que expresamos y lo que pensemos. Entonces, pensamos en la palabra de Dios, pero estamos sintiendo miedo y estamos expresando temor. Entonces, no, o sentimos y nos pasa, no lo niego porque somos seres humanos, pero sin el ánimo de excusarme, sí, debemos, lo que sentimos, lo que estamos viviendo, debemos ponerlo en práctica en la palabra de Dios y creer que Dios es nuestro proveedor, que es nuestro Padre y que Él nos ayuda, nos fortalece, y que dice el versículo que cuanto más a nosotros que nos ama, que somos sus hijos, nos va a dar todo si se lo da a la naturaleza. Jorge, acabas de decir en 2 minutos la respuesta a la inquietud que tú mencionaste como ejemplo en tu vida frente a cualquier necesidad que estemos pasando. Mira esta frase, la 7ª. Tal persona es un flojo, perezoso, no sirve para nada. Eso no hay que darle mucha tiza. O sea, increíble que hayan todavía cristianos así, pero los hay. Y los hay conmigo, perdón. Y las usamos con nuestros hijos, a veces con nuestra esposa. Y es ahí cuando Santiago toma mucho peso. Cuando dice que la lengua es un pequeño miembro, pero qué cosa tan fuerte lo que puede hacer, y cobra más vigor las palabras de Proverbios, el capítulo que estábamos leyendo de 18, cuando dice que el poder de la vida y la muerte está en las palabras. A veces matamos a nuestros hijos con lo que decimos y nosotros como padres tenemos que mejorar eso. La 8ª, eso no me corresponde a mí. Antes de que pase al punto 8, muchas veces cometemos este error. Es que usted sí es bruto, ¿sí? Cuando una persona se equivoca o comete un error en algún momento, ¿sí? Pero primero, no hay nadie bruto. Yo creo que todos pensamos, ¿sí? Simplemente que en ese momento se equivocó, y hay que tener en cuenta esto, sobre todo cuando corregimos a nuestros hijos, porque causamos un problema, un mal, y el niño va a crecer pensando que es bruto y que todo lo que hace es malo porque es un bruto, porque su papá se lo dijo un día. No, simplemente, oye, te equivocaste, porque nos podemos equivocar, cometiste un error, pero no significa que seas bruto. Hay que hablarlo muy bien esa parte. Me hizo acordar usted de algo que discutíamos una vez con mi esposa, porque hay profesores de universidades que se colocan 0,5 en un parcial o 0,4. Yo un día a una profesora así le dije: profe, usted no me puede colocar 0. ¿Por qué? Porque 0 significa que no existo. Me tiene que colocar por lo menos 1. Yo lo dije, fue por armar el relajo en el salón, pero la profesora como que le halló sentido a la cosa, y para decir que las palabras determinan nuestra postura en el ambiente en que vivimos, Jorge. Y cuando nosotros utilizamos mucha palabra anulativa, pues, y queremos que las personas avancen, ¿cómo van a avanzar? Mira el 8, dice, 8. Eso no me corresponde a mí. Ay, Dios mío, eso denota más flojera o desinterés por el tema. Y eso lo vemos en la casa cuando mandamos a hacer un oficio a los hijos, lo vemos en las empresas, lo vemos en la iglesia. Oiga, apoyen, hoy tenemos una actividad de niños, pero es que yo soy de empresario, eso no me corresponde a mí. Eso es como cuando queremos determinar los ministerios,
Jorge, una cosa son los ministerios, otra cosa son los oficios. Los ministerios son los 5 que Dios colocó ahí, acerca de profetas, pastores, evangelistas, maestros y apóstoles, si no estoy mal. Pero los oficios son otra cosa. Entonces vivimos en un tiempo como de mucho ministerio, y ministerio tal, y ministerio, yo tengo el ministerio de recoger la loza, yo tengo el ministerio de tal cosa, yo tengo el ministerio de la alabanza, yo tengo el ministerio de esto y esto otro, yo tengo el ministerio de la oración, yo tengo el ministerio de evangelismo. Entonces, ¿a quiénes dejamos para evangelizar? Los del ministerio de evangelismo. ¿A quiénes dejamos para la intercesión? Los del ministerio de intercesión. Y los demás nos salimos de la responsabilidad. Eso demuestra orar, falta de iniciativa. Claro, el orar y el evangelismo, ¿cuál ministerio es? Es un estilo de vida. Eso lo tiene que hacer desde el apóstol hasta la persona que ingresó. Eso no tiene ministerio. Para organizarse es otra cosa, el departamento de oración y todo eso, pero todos tienen que estar involucrados y en las iglesias se ve mucho eso. Entonces hay una actividad y los que están encargados son los del ministerio de niños y a ellos se les deja toda la responsabilidad y nosotros simplemente decimos la frase, eso no me corresponde a mí. Es una excusa mediocre que demuestra floquera, de desinterés y falta de compromiso. Noveno, no es mi culpa. Cuando decimos no es mi culpa, quiere decir que hay otro culpable, ¿sí o no? Y enseguida desplazamos la responsabilidad. Y esto es algo que es muy común. Entonces, en este tiempo de pandemia, yo pertenezco a un grupo de egresados. Ay, eso no se puede. Claro que se puede. En el grupo de WhatsApp están mis compañeros que se graduaron. Como 3 son cristianos, los otros son más malos que caen borrachos, pero son amigos, son personas que afectaron mi vida en algún momento y que yo como persona madura, cuando inician una conversación les doy un consejo, cuando mandan alguna imagen que no es simplemente se elimina y punto, y ya, pero no dejan de ser personas a las cuales yo les puedo llegar. Pero me impresiona que en este grupo en el que estoy de egresados, yo estudié en el tecnológico, hice a décimo hasta allá, y como décimo me gustó tanto, Jorge, lo volví a hacer otra vez. Entonces, bueno, como para no aprendérselo bien. Y fui a terminar en el Instituto Aquileo Parra en Barichara, yo me gradué con ellos, y resulta y pasa que en esto de la pandemia veo unos 2 o 3 que toda la culpa se la echan a Uribe, al expresidente Uribe. No, acá aceptemos una responsabilidad, que esto es una sociedad democrática y donde todos participamos de una manera pluralista y que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con lo que hacemos, decimos, pensamos y actuamos, y eso hace que nosotros generemos una expectativa de cambio. Pero si todo el tiempo estamos echándole la culpa a los demás, ayer salió una noticia bien fuerte con respecto a una iglesia en Bucaramanga. Me llamaba muchísimo la atención cómo los feligreses de esta iglesia denunciaron a su propio pastor porque hicieron actividades para comprar un terreno, compraron el terreno, pero en vez de construir la iglesia, al parecer este pastor le vendió ese terreno a una constructora, y bueno, etcétera. El punto no es que lo haya hecho un pastor, lo pudo haber hecho cualquier persona. El punto es a quién se le va a echar la culpa desde el punto de vista de la sociedad. Ellos van a empezar a hablar, los pastores son unos ladrones, porque eso es lo que dice la gente cuando viene estos casos, generalizan inmediatamente, le van a echar la culpa a que no se intervienen en las iglesias, le van a echar la culpa a que no hay una fiscalización, no hay una política pública frente a cómo trabajar los ingresos en una iglesia, y siempre es a buscar un culpable en otra, que finalmente el culpable siempre va a terminar siendo Dios. Y eso es un ejemplo que lo vemos también en la Biblia. Cuando a Adán le dicen qué estabas haciendo y dónde estabas, él no le echa la culpa ni siquiera a Eva, ni a la culebra, ni a la serpiente. Le dice, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, en otras palabras, si usted no me la hubiera dado, sí, yo no hubiera pecado. Entonces, es la tendencia de nosotros los seres humanos a buscar culpables en todas partes, menos responsabilidades en nosotros mismos. La décima es muy sencilla: no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no entiendo. Los seres humanos escuchamos la palabra no 5,000 veces en los primeros 4 años de vida, si no estoy mal. Imagínense eso, todo el tiempo es no, pues así crecemos. Jorgito, vamos bien, ¿cierto? Excelente. Vamos a empezar a darle la conclusión al tema. Está muy interesante. Mejor dicho, cierre, más bien, díganle. Vamos con el cierre. Listo, el cierre lo voy a dar con la palabra del Señor para colocar un ejemplo. Arresto de Jesús.
capítulo 18 de Juan. Ahora, el ejemplo que yo ponía de la noticia que salió ayer es porque nosotros, como dice la Biblia, nosotros somos unas cartas leídas delante de todos y tenemos una gran nube de testigos, mi hermano. Si algo salió a flote con respecto a lo que se hizo, no se hizo, si es correcto o no es correcto, ese caso ya está en la fiscalía y en los investigadores. Incluso se condenó a esa persona a 5 años, aunque él tiene una apelación. Pero quise ponerlo como ejemplo para ver cómo en nuestras iglesias empezamos a buscar culpables y cómo la sociedad empieza a buscar culpables también dentro de la fe. Y por eso es que vuelve a tomar realce, Jorge, Romanos, cuando la creación exige de nosotros una respuesta, y cuando no la estamos dando, cuando estamos preocupados es de cómo volver a nuestros templos, cuando estamos preocupados es por qué los ingresos bajaron, cuando estamos preocupados por todo menos por la esencia, que es que la gente necesita ser atendida, que la gente necesita ser amada, que la gente necesita ser visitada, que la gente necesita ser consolidada. Cuando perdemos ese norte, la creación se da cuenta, y casos como estos pues están en la luz pública, y me imagino todos los comentarios en las redes generalizando a todos los pastores. Lo mismo que pasó con el ejército la semana pasada, que dijeron que el ejército no, fueron 7 desadaptados, y actualmente, según un general del ejército, ayer en los noticieros veía cómo 119 casos se están investigando en el ejército de abuso sexual. O sea que el ejército sí está haciendo algo que no debemos generalizar, porque son miles de militares, y así también lo debemos hacer con las iglesias y con todo lo que nosotros veamos. Mientras estaba en la universidad aprendí algo, bueno, muchas cosas, pero algo que me llamó mucho la atención, un profesor cuando nos dijo que quien generaliza miente. Y yo que días estaba en X lugar, y una señora decía, yo no había escuchado la noticia de los soldados, y la señora decía, no, es que eso todos los soldados son malos, y eso es que siempre, y estaba generalizando. Entonces yo presté un poquito ahí oído, pero no debemos generalizar. No todos los cristianos son malos, no todos los policías son malos, no todos los abogados son malos, y es en serio. Hay personas, o sea, son muy pocos los que se salen de la regla ahí. Pero bueno, no generalicemos, por favor. Mira el poder de las palabras. En el mayor ejemplo lo dio Jesús, cuando el arresto de Jesús. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos tocado con la parte de resiliencia? Pero me llama la atención lo que dice Juan 18. Juan 18, versículo 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Sale la palabra de Dios diciendo: ¿a quién buscáis? La palabra de Jesús. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Dice después: Jesús le dijo: yo soy. Dice: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Pregunta, Jorge: ¿por qué retrocedieron y cayeron a tierra? Pregunta: ¿por qué retrocedieron y cayeron en tierra? Porque cuando él dijo: yo soy. Hay otros versículos en la palabra de Dios donde nos dice que yo soy es el nombre de Dios, ¿sí? Es el poder, es la identidad, ¿sí? Por ahí es. Yo pienso que es importante saber quién es uno, y no como por ahí el otro que dice: usted no sabe quién soy yo. Ahora, ¿qué determina ese yo soy? Lo que tú acabas de decir, la identidad. Y lo de 2 palabras determinaron la identidad del Dios Todopoderoso, y la gente retrocede, porque delante de Él nadie puede estar en pie. Cuando Él dice: yo soy, menciona su nombre. ¿Por qué? Porque los otros le mencionan el nombre natural de Él, que es Jesús de Nazaret, ¿cierto? Porque nació allá. Y Jesús no le responde en la forma natural, sino le responde como Dios, le dice: yo soy. Y es ahí cuando hace impacto entre como ellos mencionan el nombre de Jesús, que venían a llevárselo con rabia y todo eso, y el impacto que se choca contra una identidad en Cristo, completamente seguro de lo que Él iba a ser en la cruz. Yo soy, hace que todo retroceda. Por eso, mi querido hermano, cuando usted tiene una identidad en Cristo y habla con poder en sus palabras, el coronavirus
retrocede, la escasez retrocede, la poquedad retrocede, la miseria y la ruina retrocede, la enfermedad retrocede. Ábrele a su espíritu, como lo dijimos la primera vez: alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera un poco en Dios, salvación mía y Dios mío, en el Salmo 42. Determine con sus palabras. Dios le dio a usted el poder de hacer la riqueza. Reinvéntese, enciérrese, tome lo que tenga por ahí, láncelo a las redes, ponga algo bien bonito y determine que hoy va a vender, que hoy va a ser productivo, que hoy va a ser bendecido. Conteste con la identidad de Cristo y todo lo demás tiene que retroceder y tiene que caer. Es increíble, en este pasaje mencionan 2 veces el nombre del Señor. Una la mencionan los seres humanos. Ellos no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. No lo habían visto en la cruz. Lo escucharon durante 3 años y no le creyeron, incluso su amigo Judas. Y vinieron por él, y cuando dicen: ¿a quién buscas? A Jesús Nazareno. Eso no produce ningún efecto. Lo único que produjo fue que se identificara el mal, que fue Judas. Por eso dice: y Judas también iba con ellos. Pero cuando Jesús contesta con su nombre, su identidad del Hijo de Dios, con el gran yo soy, que menciona esto en el capítulo 3, versículo 14, cuando dice yo soy, el nombre de Dios identifica a alguien y retrocede la adversidad y cae por tierra. Lo que pasa es que Jesús tenía que cumplir todo lo que tenía que cumplir. En el mismo momento pudo haber acabado hasta con el niño de la perra, dicen por ahí, pero no lo hizo por amor a nosotros. Sin embargo, nos dio una enseñanza que con las palabras que decimos determinamos lo que nos pasa. Y si nosotros determinamos lo que nos pasa con las palabras que decimos, nuestros pensamientos unidos a los sentimientos deben estar sujetos a la palabra de Dios y al Cristo de la cruz, aquel que nos dio la vida. Y cuando eso pasa, mi querido Jorge, mis queridos amigos, nuestro ambiente tiene que cambiar. Por eso nosotros vivimos en una lucha constante con este tema. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, pero siempre tenemos la ventaja de lo que dice Juan 1:12: más a todos los que le recibieron, los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres basurita que lleva el viento, tú eres un hijo de Dios. Tu identidad lo debes saber. Así la enfermedad que en este momento estás pasando o la circunstancia. Así que si tú me estás escuchando, ponte de pie delante de esa adversidad y diga: en el nombre de Jesús, que el nombre, sobre todo nombre, retrocede. Y ese es el efecto de las palabras. ¿Cómo cambiamos eso, Jorge? Para finalizar, cuando cambias tu manera de pensar, tu manera de sentir también se cambia y tu conducta es otra. Aquí no tienes que ir solamente a un terapeuta, aquí tienes que ir a la terapia de Dios, y la terapia de Dios es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes las palabras de Cristo. Comienza a hacer un ejercicio desde ya. En mi consejo, toma una lista, métete en la intimidad, pon una música que alabe a Dios y que Dios te revele cuáles son tus ejes en las palabras. Los pones al lado izquierdo de una columna y a la parte derecha colócale las frases que deben ir en vez de esa, y comienza a reprogramar tu mente, porque Dios lo puede hacer. Un psicólogo tiene que usar regresión, que eso no es para nada bueno desde mi punto de vista, o porque lo utilizan algunos, no todos, pero lo mejor que tú puedes hacer es entregarle tus pensamientos, ordenarlos según la palabra de Dios y declarar con tus palabras vida a través de lo que hizo Jesús por ti en la cruz. Bueno, creo que esa es una perfecta conclusión la que usted acaba de dar, mi amigo doctor Germán. De verdad que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, saber quiénes somos, y que aunque tengamos momentos de un bajonazo, como dicen, tenemos que levantarnos rápidamente en nuestra identidad, en quiénes somos, en quién nos ha hecho Cristo para Papá Dios. Mi doctor, muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante, el poder de las palabras. El próximo miércoles, si Dios quiere, nos veremos nuevamente con otro tema importante, pero de verdad que... ¿A que no sabe de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De la paciencia. Tendremos paciencia para esperar ese día que llegue el miércoles. Muchísimas gracias, mi paz. No, Dios me los bendiga a todos, y cuando vayan a usar ácidos, lean la etiqueta. Dios me los bendiga. Chao pues. Ahí lo acabaron de escuchar. Cuando vayan a usar ácido, lean la etiqueta. Es en serio. Renovemos nuestra mente. Permitamos que Papá Dios nos renueve la mente. De verdad que poner nuestra confianza en Papá Dios es lo mejor que le puede pasar a uno.
Sí, a veces hay momentos donde uno se siente mal, pero hay que levantarse y empezar a crear, a hacer cosas, a inventar, o como dicen por ahí, a reinventarnos. Así que no te quedes quieto, levántate y resplandece porque Papá Dios concederá los deseos de tu corazón. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana con un proverbio. Creo que mañana vamos con un proverbio, proverbio 9. Así que no se lo pierda. Que Dios les bendiga y que Papá Dios conceda los deseos de su corazón.